Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo. Le habla su Oba, Enio Erate y Faola Olo Batalá, para continuar con la serie del estudio de Dilogun, esta vez con la serie de Osa, y nos toca Osa Tonti Eyeunle. Si San Internet nos lo permite, vamos a llevar a cabo en la tarde-noche de hoy el estudio de este Odun en particular, pero de antemano, y como es regla de cortesía, agradecerle a las personas que siempre que se nos conectan, las personas nuevas que están entrando aquí en nuestro canal de YouTube a diario y que nos dejan sus parabienes, nos dejan sus mensajes, nos dejan sus criterios y que ya saben que nosotros contestamos en la brevedad posible, atendemos todos los mensajes, contestamos y respetamos todas las opiniones, siempre y cuando se hagan con respeto eh, a cualquier persona que se esté dirigiendo. Siempre el respeto debe ser lo primero que debe primar en las relaciones humanas, eh, para evitar confusiones y evitar estas cosas que están sucediendo en las redes. Entonces, hermanos y hermanas, nuevamente agradecido a las personas que se nos conectan, que comparten nuestros videos con otros hermanos y que van haciendo que nuestra familia cada día aumente y compartamos un poquito más de esta visión, de esta locura que tenemos nosotros de compartir nuestra visión del estudio del Dilogun, no a partir de la explicación de refranes ni a partir de las explicaciones de memorización, sino a partir de una metodología de comprensión de la esencia del concepto, de lo que significa cada Odun desde el punto de vista del Odun simple y cómo se complementan después en el Odun compuesto. Entonces, Osa Tonti Eyeunle, Osa Tonti Unle, como se le conoce, ¿no? Ya sabemos que en el primer video de esta serie, que es Osa, le damos una explicación aún mayor a, precisamente a este Odun de Osa. Pero siempre vamos a dejar claro algunas cosas para poder entender mejor. Vamos a ver qué le aporta Yeunle a este Osa, que resulta ser el Osa de la tradición, el Osa de los problemas entre amigos, también el Osa de la procreación, ese Osa de las cosas en el aire, ese Osa de Maferefun Oya, de Maferefun Agayú, de Maferefun Olokun. Ese Osa que nos indica que no debemos traicionarnos a nosotros ni traicionar a nuestros amigos. Pero vamos a ver, expandirnos un poquito más en el Yaunle para poder entender mejor qué le va a aportar y cómo se van a ver los dos distribuidos o más distribuidos. No es la palabra distribuido, sino cómo se van a ver unificados en el Odun compuesto que al final del video vamos a explicar. Pero para entender mejor las cosas tendríamos que decir y tendríamos que explicarle a todos ustedes qué dice la literatura, qué dice la tradición, las diferentes modalidades de explicación de qué cosa es el Yaunle. Y dice la literatura en primer lugar que el Yaunle está formado por tres vocablos. Uno es el Eyo, otro es Uon y otro es Le, ¿verdad? Y el Eyo dice que es el recorrido de nuestras vidas de principio a fin. El recorrido de nuestras vidas de principio a fin, ¿verdad? Con o sin los beneficios que la vida misma nos otorgue. Con o sin los beneficios que la vida misma nos otorgue, en el cual está trazado todo el decursar de nuestro destino, del cual nosotros no podemos apartarnos. Eso es lo que dice la literatura en primera instancia, en una de las primeras secciones, en uno de los primeros conceptos que significa el yo. El won es una preposición que significa con, de y por. Inle quiere decir que viene del mar, que viene de Inle, que viene del mar. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos y hermanas, a la hora del análisis a posterior de las cosas que vamos a explicar. Pero Yeunle también tiene otras concepciones que dice, otras definiciones, que es la coordinación de todas las cosas en bien o en mal. La coordinación de todas las cosas en bien o en mal. ¿Por qué? Porque Yeunle nos indica que es un Odun
de cabeza, un odus de coordinación, un odus donde dice que Yeunle le indica a usted emplear bien la cabeza y evitar las tentaciones y lo mal hecho. Emplear bien la cabeza para evitar las tentaciones y lo mal hecho. Emplear bien la cabeza quiere decir emplear bien sus pensamientos, coordinar bien sus pensamientos. No es quitarnos la cabeza para emplearla, no es emplear sus pensamientos, su coordinación, sus ideas en algo productivo, en algo bonito, en algo que vaya a traer beneficio para usted, por supuesto, y a toda su familia. Eso también es otra ascensión que nos habla Yeunle. Yeunle nos dice también que significa cabeza, que Yeunle es cabeza y que Yeunle responde a una firmeza y estabilidad de las cosas que se hacen. Yeunle es cabeza y responde a una firmeza y estabilidad de las cosas que se hacen. ¿Y por qué es así? Porque si usted no hace las cosas de manera coordinada, de manera planificada, de manera adecuada, todo lo que usted haga no va a tener estabilidad ni firmeza, porque va a ser hecho bajo el criterio de la improvisación sin fundamento, porque a veces en la vida hay que improvisar, porque hay momentos en la vida que son muy rápidos y en la cual nos toca a nosotros tener una cierta improvisación, pero esa improvisación siempre va a tener un fundamento en el cerebelo, siempre va a tener un recuerdo en el cerebelo que nos va a activar el momento de la improvisación, qué es lo que tenemos que hacer. Por eso Yeunle le habla de coordinación, de emplear bien la cabeza para resolver todas las problemáticas en la vida. Habla de nuestro recorrido en la vida con o sin los beneficios de que la vida misma nos otorgue para defendernos de los que nos sucede. Por ejemplo, una persona que tiene estudio contra una persona que no tiene estudio. Una persona que es trabajadora contra una persona que no es trabajadora. Y así sucesivamente. O sea, la vida nos otorga ciertas ventajas y ciertas desventajas con respecto a otras personas. Ella aún le dice en otro de sus acepciones que yo significa tragedia, dificultad, decepción y pasar trabajo. Ese es el yo. Porque realmente esta es una definición un poco más concentrada, porque es lo que realmente vivimos nosotros los seres humanos en nuestras vidas. Tragedias, decepciones, pasamos trabajo y dificultades. Y eso es el yo, el recorrido de nosotros en la vida por todas las cosas malas que vamos pasando, donde la felicidad son solo a ratico. Por eso se dice que la felicidad no existe, que lo que existe realmente son momentos felices que hay que aprovecharlo. Won ya sabemos qué significa con, de y por, y le dice que es una abreviatura de ile. Entonces estamos hablando de los problemas, de las decepciones, de las vicisitudes, de las tragedias que pueden suceder dentro de una misma casa, dentro de la casa. Donde en una casa existen contraposiciones entre personas, entre liderazgo, entre cabezas, entre coordinaciones, lo cual va a ser difícil la convivencia, lo cual va a ser difícil el ponernos de acuerdo en desarrollar nuestras actividades dentro de nuestra propia casa. También la literatura dice que hay otras especificaciones y otras denominaciones, por ejemplo, ello un lo, que quiere decir botar el ello, sacar el ello, sacar todas esas tragedias, todas esas dificultades, todas esas excepciones, todos esos trabajos. Y onile, que estamos también hablando de las cosas que suceden dentro de nuestra casa, que nos van a traer dificultades, que nos van a traer problemáticas y que están revestidas en las dificultades, perdonen la repetición, de las cosas que suceden a lo interior de la casa, o ni y le. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de Yeunle como concepto, y discúlpame que me extienda en esto, porque en realidad es nuestra metodología, no es decir yo Yeunle y no saber ni siquiera de lo que estamos hablando, porque la experiencia ya
de un recorrido me ha enseñado que la mayoría de los olorichas no conocen, no saben de dónde provienen las cosas y que solo hacemos un ejercicio de memoria, de memorización grande, arduo y dificultoso. Y quizás si entendemos mejor las cosas, podemos acortar el tiempo de aprendizaje, ¿verdad? Y así evitaríamos, por ejemplo, de que cuando pase un tiempo se me olvidó tal cosa y se me olvidó tal cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo aprendemos, como dice Yeunle, desde la coordinación, desde el cerebelo, desde la cabeza. Por eso sabemos que no podemos meterle la mano a la candela porque quema, porque ya tenemos el concepto preconcebido en nuestro cerebro. Y quizás nunca usted se haya quemado con nada. Hay personas que nunca se han quemado con nada, pero saben que si meten la mano ahí, se van a quemar. Pero ya entienden en su cerebro, en su cabeza, de que la candela quema. Y este es el objetivo de nosotros. Por eso también dicen que, fíjense, cuando dijimos el concepto de yo, por eso también se dice que los odun que empiezan con estas palabras de leyó, de leyi, por ejemplo, el yoko, el yeunle, el yilache borá, dicen que no traen iré, o el iré que traen es un iré falso, porque habla de siempre de pasar vicisitudes y problemas, precisamente porque tener el yo como concepto fundamental de ellos. Bien, pero entonces también tendríamos que entender que el Yeunle tiene otros caminos que a veces no se explican y que nos dan a nosotros también una idea más profunda de lo que significa como Odun y qué le va a aportar a Osá, que es el Odun preponderante de esta serie, y que ya sabemos que Yeunle le va a aportar cabeza, le va a aportar coordinación, ¿verdad? Le va a aportar planeación. Por ejemplo, vamos a hablar en el caso de la traición que Osá dice. Osá nos indica no traicionar ni traicionarse a sí mismo, pero ya esa traición con el Yeunle detrás va a significar coordinación, va a significar planificación. O sea, en otras palabras, va a ser hecho adrede. No va a ser una cosa hecha casualmente, no, va a ser hecho adrede porque va a ser planificado con el objetivo de obtener un beneficio determinado por encima de la amistad, por encima de la familia. Son cosas que pasan en vivo, me apura, así que ya saben, como dicen en televisión. Y entonces hay que tener eso en cuenta a la hora de la conjugación de los odun compuestos. Entonces, en el Yeunle, por ejemplo, hay caminos donde se habla de que la persona tiene que hacer el bo para no morir antes de tiempo, porque la muerte acecha a la persona constantemente, ¿verdad? Por lo tanto, a través del camino del albino, porque estamos hablando de la gente clara del albino, que tuvo que disfrazar su cuerpo con otro color para que Iku no lo reconociera. Entonces, estamos hablando, fíjense, de una vicisitud, de un problema donde Iku persigue a la persona clara en el Yeunle. Por lo tanto, uno tiene que estar siempre cambiando su fisonomía, su coloración, casi que disfrazándose para que Iku no lo reconozca a uno. Estamos hablando en el Yeunle de la persona que es de la calle, de la persona que vive en la calle, homeless, como le dicen en Estados Unidos, en otros países, cuando la persona es pobre y cuando está buscando tener cierta riqueza, las cosas que pasan, esas personas, las personas que hoy en día vamos a llevarlo al estudio, a la necesidad obligatoria hoy en día, lo que están pasando nuestros hermanos Venezuela, que andan desperdigados por toda América Latina, a veces pasando mucho más trabajo de lo que pueden pasar en Venezuela, buscando un sueño que realmente, mis hermanos, por lo menos en América Latina, déjenme decirle que no existe, pero es su sueño, es su manera de salir a luchar la vida y creo que es la manera de ocuparse de esa situación tan grave que están pasando. No es política, es llevando el Odun a lo que se está viviendo en realidad. Estamos hablando que bajo el influjo de Yeunle, los ajogunes, o sea, las enfermedades, la tragedia, la muerte, persiguen a la persona constantemente y por eso tiene que estar uno encima del esbo, como se dice vulgarmente, a través de un camino
donde se explica que Batalá lo perseguían estas vicisitudes, estas calamidades y cómo vencerlas. En Eyeún le estamos hablando de la contraposición de dos personas de la misma jerarquía, del mismo nivel, del mismo alcance, del mismo poder, que están luchando por la ganancia, por el poder. Esa es la realidad. Estamos hablando de dos inteligentes, dos personas dentro de una misma casa, dos personas en un trabajo, dos personas en una relación amorosa. ¿Por qué? Porque esto está reflejado a través del camino de la pelea entre Batalá y Odudúa cuando iban a Ilé y Fe, donde cada uno vino de diferentes posiciones con su jerarquía máxima, pero que llegó el momento que cuando llegaron ahí tuvieron que enfrentarse a ver quién ganaba por encima del otro. Y esto lo podemos ver reflejado en la vida real, en las posiciones de la casa o del trabajo. Guerras entre personas de sabiduría, de conocimiento, de mandato, de liderazgo. La guerra por el poder. En Eyeún le hablamos de eso. En Eyeún le también hablamos de las personas que suelen ser subordinados de otros, pero que aunque viven en la opulencia, en el castillo de esa persona y por su trabajo logren obtener ciertas ganancias, nunca son felices, y que Eyeún le nos llama a disfrutar de las cosas sencillas, de las cosas pequeñas, de las cosas esenciales que nos alimentaron desde que son niños y que hacen que extrañemos con el paso de los años, porque nos metemos en situaciones que al final no nos traen ninguna felicidad, y a través de este camino de Yaúnle, del esclavo del Alafín, cuando éste llega a su pueblo, aunque no vive en un castillo, aunque no vive en una casa bonita, aunque no vive en esa abundancia, esa prosperidad, logra ser feliz porque se conecta con sus raíces. Por lo tanto, en Eyeún le estamos hablando de conectarnos con nuestras raíces, incluso de nunca desconectarnos de lo que nos hizo feliz. Estamos hablando también en Eyeún, en algún otro camino, de aquel líder que está buscando siempre prosperidad para su pueblo cuando su pueblo no lo apoya, de aquel líder que siempre lucha y batalla por la felicidad de su pueblo. Estamos hablando de cómo Ikú siempre estaba presente bajo el influjo de Yeunle a través del camino de la granja y de todas las cosas que hay que hacer, porque ya sabemos las necesidades y las problemáticas que nos trae Ikú en nuestras vidas. Por eso hay que estar siempre pendiente de nuestra conexión espiritual para evitar el influjo negativo de Ikú. Estamos hablando del culto a Oricha en Eyeúnle, de cómo se inició el culto a Oricha, de cómo bajaron los Irumolés a la tierra, cómo pasaron por el mercado, escogieron sus herramientas, ¿verdad? Escogieron todas las cosas con las que iban a venir a la tierra, estuvieron testigos de la escogencia de su Orí en el cielo. Y estos caminos son muy importantes porque también justifican el hecho de las herramientas en nuestros orichas. Eyeúnle nos habla de esto. Estamos hablando de cuando Olokun no tenía esas riquezas y cómo inteligentemente tuvo que empezar a aceptar, vamos a decirlo así, los desechos de las aguas de los ríos para poder obtener todo lo que tiene y lograr la grandeza, tener la grandeza que hoy en día posee, y la fundamental que es para nosotros, para nuestra estabilidad. Son caminos que Yeunle nos habla y que todo se los va a incorporar a ese Osá, que es el Odun regente de esta serie. Pero los refranes de Yeunle nos hablan de manera más resumida de todos estos caminos que hemos hablado. Y por ejemplo, dice Yeunle en uno de sus refranes que el río y el otro tienen un solo rey en mar, y tendríamos que decir que todos los honores de las aguas de la tierra no son comparables con los honores de las aguas del mar. Y eso es cierto, el cuerpo está lleno del 75% de agua, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta, porque debemos llevarlo a nosotros, que las venas suelen ser
los ríos, las vertientes por donde corren todos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las enfermedades, los problemas y las vicisitudes, ¿verdad? Donde la leucemia corre por las venas, donde todo esto va a tributar a nuestro cuerpo, que resulta cero locum, porque es 75% de agua. Por lo tanto, hay que tener cuidado con nuestra circulación, con nuestra salud, lo cual hay que estarlo chequeando constantemente. Dice Yeunle en otro de sus refranes, dándole apoyo a lo que hemos hablado, que si mi cabeza no me vende, no hay quien me compre, ¿verdad? O como dirían en otros lados, si mi ángel de la guardia no me vende, no hay quien me compre. Porque usted siempre tiene que estar apegado a su ángel de la guardia, siempre lo va a apoyar, siempre y cuando usted le rinda culto a ese culto de los orichas, que los irumolé, cuando bajaron en Yeunle, regaron por toda la tierra. Por lo tanto, usted tiene que estar apegado a su ángel de la guardia y siempre va a tener apoyo del mismo. Dice Yeunle que usted nació para cabeza, pero tiene que saber emplearla, porque el problema no es tener una cabeza y llevar pelo, como se dice vulgarmente, sino es que las ideas que usted tenga, las coordinaciones, los planeamientos que usted haga para su vida, para su destino, para su familia, sean correctos, sean provechosos, sean saludables para todos en la vida en sentido general. Dice Yeunle también, habla de amigos inseparables que se separan a través de aquel camino de Ordúa y Batalá, donde lucharon dos potencias iguales, con características semejantes, con poderes semejantes, luchando por un reinado. Se enfrentaron de manera sangrienta. Aquí es igual, y esto sucede también en las casas, en los centros de trabajo, en la sociedad, en donde quiera que uno se desenvuelva. Estamos hablando de esta situación de en Yeunle, entre dos amigos que se separan porque están luchando por el poder. Dice Yeunle que la cabeza es la que lleva el cuerpo. A partir de que sabemos, no podemos justificar las ansias del cuerpo, los deseos del cuerpo que están reflejados en el centro de comando, que es la cabeza, ¿verdad? Ya sabemos aquello de que la cabeza andaba por un lado fija, sin movimiento, y que el cuerpo andaba en movimiento pero sin idea. Hicieron el BO, se unificaron, y por eso tenemos este cuerpo que tenemos en el día de hoy, para que la redundancia, pero que siempre va a estar unificado, sea el movimiento de mi brazo, siempre va a estar reflejado en una petición, en un deseo que va a estar en nuestro cerebro para poder hacer una acción determinada. Yeunle también tiene una explicación muy importante, tiene un refrán que dice: a rey muerto, rey puesto. Y este es un refrán que justifica los miedos que tienen los padrinos, las madrinas, cuando un ahijado sale en Yeunle le dice: ay, ya me va a matar, ya me llevó por delante, tengo que recibirlo ahorita, tengo que darle 2 palomas a Milería o Batalá. Eso está muy bien, yo no digo que no, eso es la tradición de cada cual, pero yo lo veo más como el aspecto de sucesión natural en la vida, en el cual cuando usted le da nacimiento a un nuevo rey, a una nueva reina que viene con Yeunle, ya nos está enseñando que esa persona no nos va a matar, sino que va a ser mejor que nosotros, que tiene un camino mejor que nosotros, al cual tiene que aplicarse esa persona si así lo desea. De hacerlo, sin lugar a dudas, desde el punto de vista metafórico, nos va a matar, porque va a ser mejor que nosotros en la aplicación de la religión, en el entendimiento de la religión. Y yo creo que lejos de nosotros asustarnos, debería ser un orgullo tener un ahijado o una ahijada que supere todas expectativas y que a un momento determinado de la vida, en vez de ser nuestro alumno, puede llegar a ser nuestro maestro. Estas cosas las habla en Yeunle. También dice Yeunle que el mono no se fía ni de su misma cola. Por lo tanto, si ya sabemos que va a haber contraposiciones de un poder contra otro, no podemos ser confiados. Acordémonos en los otros de un pasado que estudiamos de confianza y la duda. Aquí siempre hay que estar 50-50, hay que estar en alerta, hay que estar en combate, hay que estar siempre preparado para las cosas que nos van a suceder y no ser extremadamente confiable. Yeunle también nos dice que usted va a ser pobre el día que la mar sea pobre, porque bajo el influjo de Yeunle usted va a tener siempre una ayuda, usted siempre le van a dar algo que le va a servir para usted progresar y salir de la situación de pobreza
de la que habíamos hablado en uno de los caminos que tiene Eyeunle. Por lo tanto, en Eyeunle usted siempre va a tener la bendición de Olof, usted siempre va a tener la bendición de poder resolver las problemáticas, aunque esté en las situaciones más caóticas en la vida. Por lo tanto, tiene que tener paciencia y ser el observador que de alguna manera sus cuestiones se van a resolver. Todo esto que hemos hablado de manera general, sin revelar secretos, mis albures, Eyeunle se lo va a imprimir, le va a poner el apellido a Osá. ¿Y cómo lo vamos a ver reflejado, hermanos y hermanas? A través de un compuesto. Osá Tonti Eyeunle lo vamos a ver inmediatamente. Dice Osá Tonti Eyeunle, mis hermanos, pero antes recuerden que hay que estudiar los pataquíes de Eyeunle, donde vamos a encontrar un cúmulo de justificaciones litúrgicas y muchos más que nos van a hacer entender esos refranes. Pero dice Osá Tonti Eyeunle que es de sabio tener paciencia y resignación. Solo los sabios tienen coordinación. Eyeunle. Solo los sabios saben resignarse. Solo los sabios saben que hay cosas que uno no puede alcanzar, que uno no puede tener, que uno no puede conquistar. Por lo tanto, uno tiene que tener la decencia de saber lo que puede hacer para que cuando uno haga una cosa, la haga con responsabilidad y con la mayor decencia posible. Dice Osá Tonti Eyeunle que la mosca sobre el tigre no atemoriza al tigre. Realmente no, porque es una cosa minúscula sobre algo mayúsculo o poderoso. Por lo tanto, no tenemos que estarnos agobiando, no tenemos que estarnos ahogando en un vaso de agua. Aunque usted tiene la certeza, usted tiene la necesidad de saber si usted va a ser la mosca que siempre está molestando, no está atemorizando, pero va a ser la mosca que siempre va a estar zumbando y molestando al tigre, que no se puede detener en pequeñeces, porque hay cosas mucho más importantes que el zumbido de una mosca. Dice Osá Tonti Eyeunle que después de frita la manteca vamos a ver cuántos chicharrones nos quedan, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de las relaciones de Osá. Vamos a ver quién de verdad es nuestro amigo después de haber pasado muchas vicisitudes y problemas en la vida. Cuando ya todo se culmine, cuando ya el problema pase, vamos a ver quiénes de verdad se quedan al lado de nosotros, como dice Osá, a través de las traiciones de los amigos. Dice Osá Tonti Eyeunle que usted sabe el precio de todas las cosas, pero no conoce el valor de nada, porque es que valor y precio son dos cosas diferentes, completamente diferentes, ¿verdad? Usted quizás paga por algo que cree que es bueno y los beneficios que le trae no lo son. Por lo tanto, el valor real de aquello que usted adquirió no es comparable en su medida con el precio real que tiene. Por ejemplo, las cosas que están sucediendo hoy en las redes, donde nos invitan a pagar por aquí, a pagar por allá. Usted está comprando algo que cuesta $21 y cuando usted cree que es barato y va a obtener un gran conocimiento y sale a la candela, sale a la realidad, se da cuenta que no valió la pena para nada. Por lo tanto, el valor de esos $21 se deprecia porque no obtuvo usted hacia lo que usted quería, no obtuvo el conocimiento requerido. Estamos hablando de que la babosa que va al baile no falta de su casa. Bajo los influjos de Osá Tonti Eyeunle, usted puede hacer muchas cosas, usted puede disfrutar de la vida, pero lo que no debe bajo ningún concepto, hermanos y hermanas, es faltar a su casa, es faltar a las cosas importantes. No podemos justificar el hecho de que hoy es viernes y me voy a beber y me voy a olvidar de la gente que dependen de nosotros. Osá Tonti Eyeunle, dos amigos que se traicionan entre sí. Ya hemos hablado de eso, de la traición que habla Osá, pero también estamos hablando del influjo, de la potencia de dos personalidades en una misma casa que van a tener dificultades. Son elementos que Osá Tonti Eyeunle nos dice que podemos entender cuánto aporta uno y cuánto aporta el otro. Por ejemplo, cuando un viento entra en una cabeza se convierte en tempestad, porque acostumbramos a hacer de todo una gran algarabía, un gran problema, cuando la situación es pequeña y lo podemos resolver con pequeñeces, con soluciones pequeñas y efectivas. Son cosas que nos van a identificar el aporte de Osá y Eyeunle a partir de la traición y a partir de la coordinación de la que ya hemos hablado. Entonces, hermanos, también tenemos que estudiar
Los pataquíes que tiene Osá Tontia y Eunle, que por ejemplo, donde habla el camino de las dos caras, el perro y el cazador, la virtud de la vericunló, de usar bien la hierba para librarnos de Q, de ese Q, que Eunle nos da bastante ona, y cuando Abita y Olofi, dos grandes potencialidades, comen en la misma mesa. Son elementos que tenemos que tener claros a la hora del estudio. Espero haberlo aportado un poquito en el conocimiento de este Odun y que podamos entender qué le aporta Osá y qué le aporta Yaunle y cómo se complementan ambos en Osá, Tontia y Yaunle en estos refranes que hemos visto al final de este video. Como siempre, les deseo que la luz de Obatalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sea para con ustedes y con toda su familia. Les habló su Oba Enio Erate y Faola Olo Batalá. Pasen buenas noches. Muchas gracias por conectarnos, por dejarnos un mensaje y por compartir nuestros videos con otros hermanos. Un abrazo.